Desde que nacemos, nos enseñan que la felicidad es el objetivo final de la vida. Nos dicen que debemos buscar comodidad, evitar el sufrimiento y encontrar un estado de paz permanente. Pero, ¿qué pasaría si toda esta idea fuera una mentira creada para mantenernos débiles? Nietzsche nos dejó un mensaje que destruye esta ilusión. La felicidad no es el propósito de la vida. El verdadero motor de la existencia es la lucha, la superación y la búsqueda del poder. El mito de la felicidad. El mundo moderno nos ha hecho creer que si conseguimos cierto estatus, dinero, pareja o estabilidad, llegaremos a un estado de satisfacción permanente. Pero aquí está la verdad. Todo lo que hoy te hace feliz, mañana puede dejar de existir. Todo lo que hoy te da placer, mañana puede convertirse en rutina. Todo lo que hoy crees necesitar, en el futuro puede volverse irrelevante. La felicidad es efímera. Es una sensación pasajera que va y viene, pero nunca permanece. Quienes viven obsesionados con alcanzarla terminan atrapados en un ciclo interminable de decepción. Porque, ¿qué sucede cuando alcanzas lo que creías que te haría feliz? Quizás al principio sientes satisfacción, pero poco a poco esa sensación desaparece y necesitas algo más. Es un vacío que nunca se llena. Nietzsche entendió esto y nos advirtió: perseguir felicidad es un camino de esclavitud. El verdadero propósito de la vida, la voluntad de poder. Nietzsche habló de la voluntad de poder como la fuerza que impulsa todo en la vida. No es el deseo de dominación sobre otros, no es una búsqueda de placer, es el instinto de superación, de ir más allá, de crear, de conquistar nuevos territorios dentro y fuera de uno mismo. Si observamos la naturaleza, vemos que todo lo vivo lucha por expandirse y fortalecerse. Un árbol no deja de crecer solo porque ya ha alcanzado el sol. Un león no deja de cazar solo porque ya ha comido. Un río no se detiene cuando encuentra una roca en su camino. La rodea o la destruye. El universo mismo está en constante expansión. El crecimiento, el cambio, la lucha, eso es la vida. Entonces, ¿por qué los humanos nos enseñamos a buscar lo opuesto? ¿Por qué nos inculcan la idea de que el objetivo es alcanzar un estado de calma y comodidad? La trampa de la comodidad. En algún punto de la historia, la sociedad decidió que el mejor ser humano es aquel que no molesta, no cuestiona, no se arriesga y se conforma con lo que tiene. Nos programaron para buscar seguridad en lugar de crecimiento, para evitar el conflicto en lugar de enfrentarlo, para mantenernos dóciles en lugar de hacernos fuertes. Pero aquí está la consecuencia. Quienes buscan felicidad sobre todas las cosas terminan siendo los más débiles, porque la felicidad depende de factores externos y todo lo que depende de lo externo es frágil. Nietzsche lo entendió y por eso rechazó la idea de la felicidad como fin último. Para él, lo más valioso no era sentirse bien, sino hacerse más fuerte, más sabio, más capaz. Porque cuando eres fuerte, puedes soportarlo todo. Cuando eres sabio, puedes encontrar soluciones donde otros solo ven problema. Cuando eres capaz, no necesitas que el mundo te dé felicidad. Tú la creas. La elección entre poder y felicidad. Cada día enfrentamos una elección: buscar placer inmediato y vivir en una constante montaña rusa emocional, o buscar crecimiento y vivir con un propósito que trascienda las emociones pasajeras. La comodidad te hace frágil, la lucha te hace invencible. Nietzsche veía la vida como una batalla, no una batalla contra los demás, sino contra uno mismo, contra los propios miedos, contra las propias limitaciones, contra la tendencia a elegir lo fácil en lugar de lo correcto. Para él, el camino del verdadero ser humano no era el de la felicidad, era el camino del guerrero, del creador, del conquistador de sí mismo. Preguntas para reflexionar: ¿estás persiguiendo felicidad o estás construyendo
poder? ¿Vives buscando evitar el dolor o lo enfrentas para volverte más fuerte? ¿Qué decisiones podrías tomar hoy para empezar a moverte en la dirección correcta? Desde hace siglos, la humanidad ha tratado de evitar el sufrimiento a toda costa. Nos han enseñado que el dolor es algo negativo, algo que debemos eliminar, algo que nos debilita. Pero ¿qué pasaría si esta creencia fuera solo una ilusión? Nietzsche entendió algo que pocos se atreven a aceptar. El sufrimiento no es un error, es una necesidad. No es algo que deba evitarse, sino algo que debe aprovecharse. Todo lo valioso en la vida requiere dolor. Un cuerpo fuerte solo se construye con esfuerzo y sacrificio. Un espíritu inquebrantable solo nace después de haber resistido tormentas. Un individuo poderoso solo surge después de haber enfrentado sus propios demonios. La trampa de la mentalidad de rebaño. Desde que somos niños, nos enseñan que debemos evitar todo lo que nos haga sentir mal. Nos dicen que la vida debe ser fácil, que el camino correcto es el de la comodidad. Pero aquí está el problema. Quienes buscan evitar el dolor terminan esclavizados por él. Quienes buscan una vida fácil terminan débiles y sin propósito. Quienes huyen del conflicto terminan siendo dominados por aquellos que lo enfrentan. Nietzsche llamó a esta actitud la mentalidad de rebaño, una forma de pensar en la que las personas se convierten en seguidores pasivos, incapaces de soportar el sufrimiento, incapaces de tomar el control de su propia existencia. El valor del sufrimiento. Si observamos la historia, veremos que los individuos más fuertes no fueron aquellos que evitaron el dolor, sino aquellos que lo abrazaron. Ejemplos en la naturaleza. El fuego purifica el oro, eliminando sus impurezas. La presión extrema transforma el carbón en diamante. El músculo se fortalece a través de la destrucción y reconstrucción constante. ¿Por qué entonces creemos que los humanos somos diferentes? Nietzsche nos enseñó que el dolor no es el enemigo, es el maestro. Nos muestra dónde somos débiles, nos obliga a adaptarnos, nos empuja a evolucionar. ¿Por qué la gente teme el sufrimiento? El verdadero problema no es el dolor en sí, sino nuestra actitud hacia él. Quienes lo ven como un castigo se victimizan y se rinden. Quienes lo ven como una oportunidad, lo usan como combustible para crecer. El problema es que el mundo moderno nos ha enseñado a escapar en lugar de resistir. Nos han dado distracciones constantes, entretenimiento, placer inmediato, validación superficial. Todo para evitar la incomodidad de mirarnos al espejo y enfrentar nuestra propia fragilidad. Pero aquí está la verdad. Quienes buscan felicidad huyen del dolor. Quienes buscan poder lo enfrentan y lo transforman. El camino del guerrero. Nietzsche comparaba la vida con una batalla. No una batalla contra los demás, sino una batalla contra uno mismo. Tienes dos opciones. Primera opción, evitar el dolor y quedarte en la misma posición. Segunda opción, enfrentar el sufrimiento y convertirte en alguien más fuerte. La primera opción te da placer inmediato, pero te deja vacío a largo plazo. La segunda opción es difícil, pero te transforma en alguien invencible. Preguntas para reflexionar. ¿Cómo has estado viendo el sufrimiento en tu vida? ¿Como un obstáculo o como un maestro? ¿Has estado huyendo del dolor o lo has estado enfrentando? ¿Cómo puedes usar el sufrimiento para fortalecerte en lugar de debilitarte? Si observamos el mundo actual, veremos que todo está diseñado para ofrecernos placer instantáneo. Redes sociales que nos dan validación en segundos. Entretenimiento constante para no enfrentar el vacío interno. Estímulos sin esfuerzo que generan dopamina rápida. Nos han enseñado que esto es lo que debemos buscar en placeres rápidos. Satisfacción inmediata. Una vida sin esfuerzo. Pero Nietzsche nos advirtió: a quien tenga un porqué para vivir, podrá soportar casi cualquier cómo. ¿Qué significa esto? Quienes viven solo para el placer terminan vacíos, porque no tienen un propósito real. Quienes buscan poder sobre sí mismos
encuentran una razón para soportar cualquier desafío. El ciclo del placer y la insatisfacción. El placer inmediato es una trampa. Al principio parece satisfactorio, pero pronto se convierte en una necesidad. Cuanto más lo consumes, menos efecto tiene. Cada vez necesitas más estímulos para sentir lo mismo. Ejemplo, alguien que vive buscando validación en redes sociales. Al principio, un simple me gusta le da felicidad. Luego, necesita más interacciones para sentir lo mismo. Después, la validación externa ya no es suficiente. Se convierte en una adicción, en un vacío constante. Lo mismo sucede con cualquier tipo de placer. Comida, si se usa para llenar un vacío emocional. Entretenimiento, si se usa para evitar enfrentar la vida. Relaciones, si se usan como escape en lugar de crecimiento. El problema no es el placer en sí, sino cuando se convierte en el centro de la vida. Quienes buscan placer por encima de todo terminan perdiendo el control sobre sí mismos. Quienes buscan poder aprenden a controlar sus deseos, en lugar de ser controlados por ellos. El sacrificio como camino a la grandeza. Nietzsche nos enseña que el verdadero poder no se encuentra en el placer, sino en la capacidad de soportar el sacrificio y transformarlo en fuerza. Un ejemplo claro sería un artista que pasa años perfeccionando su arte, resistiendo la frustración, en lugar de buscar gratificación instantánea. Un atleta que entrena todos los días, ignorando la comodidad, en lugar de conformarse con lo fácil. Un pensador que enfrenta verdades incómodas, en lugar de anestesiarse con distracciones. Las personas más poderosas no son las que buscan placer, son las que están dispuestas a pagar el precio del crecimiento. La paradoja del placer y el poder. Aquí está la gran ironía. Quienes buscan placer terminan insatisfechos. Quienes buscan poder terminan encontrando placer en la lucha. Un ejemplo claro sería: un escalador no encuentra felicidad en llegar a la cima, sino en el desafío de subir. Un guerrero no encuentra sentido en la paz, sino en la batalla. Un creador no busca solo el reconocimiento, sino el proceso de creación. Preguntas para reflexionar. ¿Estás persiguiendo placer o estás construyendo poder? ¿Tus hábitos te hacen más fuerte o solo te dan satisfacción temporal? ¿Qué placeres en tu vida te están debilitando en lugar de fortalecerte? Si observamos el mundo moderno, todo está diseñado para debilitar nuestra voluntad. Cada vez es más fácil conseguir lo que queremos sin esfuerzo. Cada vez hay más distracciones para evitar enfrentar nuestros problemas. Cada vez hay menos personas dispuestas a soportar incomodidad para alcanzar algo significativo. Nos han enseñado a buscar gratificación rápida, pero nadie nos ha enseñado a desarrollar voluntad. Nos han dado placer sin sacrificio, pero nadie nos ha preparado para la lucha. Nietzsche lo entendió y nos dejó una lección brutal. La grandeza solo es posible cuando controlamos nuestros impulsos en lugar de ser controlados por ellos. El dominio sobre uno mismo. En la filosofía de Nietzsche, no hay nada más importante que el dominio sobre la propia vida. Pero aquí está el problema. La gratificación instantánea nos hace débiles, porque nos enseña que todo debe ser fácil. Cuando algo requiere esfuerzo, lo abandonamos porque hemos sido condicionados a evitar la incomodidad. Nuestra capacidad de resistir el dolor, el esfuerzo y la espera se ha debilitado. Pero la verdad es esta: quien no domina su voluntad está condenado a ser un esclavo de sus impulsos. Si quieres ser fuerte, si quieres ser alguien que impone su propia realidad, en lugar de ser moldeado por el entorno, debes recuperar el control. ¿Cómo romper la mentalidad de gratificación instantánea? 1. Aprende a posponer la recompensa. Deja de esperar resultados rápidos. La paciencia es el arma de quienes construyen algo que vale la pena. 2. Desafíate todos los días. No elijas el camino fácil. Si algo es incómodo, probablemente es lo que más necesitas. 3. Elimina
lo que te mantiene débil. Si algo te da placer inmediato, sin esfuerzo, pregúntate si realmente te hace bien. 4. Convierte la lucha en tu nueva fuente de satisfacción. El objetivo no es evitar el sufrimiento, sino aprender a disfrutarlo como parte del crecimiento. La prueba del fuego. Nietzsche hablaba de la prueba del fuego. Todo lo valioso en la vida debe pasar por el fuego del sacrificio antes de convertirse en algo real. Un guerrero no nace fuerte, se forja en la batalla. Un líder no nace con poder, lo construye enfrentando crisis. Un pensador no nace con sabiduría, la obtiene enfrentando sus propias dudas. El fuego puede destruirte o puede purificarte. Solo tú decides si te conviertes en cenizas o en algo más fuerte. Preguntas para reflexionar. ¿Cuáles son los impulsos que están controlando tu vida? ¿Qué decisiones tomarías si dejaras de buscar placer y empezaras a buscar crecimiento? ¿Estás dispuesto a abandonar la comodidad y entrar al fuego de la transformación? La pregunta es, ¿quién decide ser tú? Rompiendo la última cadena en él, miedo a la responsabilidad. Si hay algo que impide a las personas tomar control de su destino, es esto: el miedo a la responsabilidad total. Porque si aceptas que tú eres el único responsable de tu vida, ya no puedes culpar a otros por lo que no has logrado. Ya no puedes justificar tu inacción con excusas. Ya no puedes seguir esperando que alguien te salve. Pero aquí está la verdad. Nadie vendrá a salvarte. Nadie te debe nada. Nadie tomará las decisiones por ti. Aceptar esto puede dar miedo, pero también te libera, porque significa que nada ni nadie puede detenerte, excepto tú mismo. La mentalidad indestructible. 1. Deja de pedir permiso. No necesitas validación externa para hacer lo que realmente quieres. 2. Haz lo que te desafía. Si algo te incomoda, probablemente es exactamente lo que necesitas hacer. 3. Sé brutalmente honesto contigo mismo. No te mientas. No justifiques tu debilidad. Enfréntate a la verdad y haz algo al respecto. 4. Ve el dolor como combustible. Cada dificultad es una oportunidad para fortalecerte. No huyas del dolor. 5. Toma una decisión hoy y actúa, no mañana, no cuando te sientas listo, ahora. El cierre en convertirte en el arquitecto de tu destino. Nietzsche hablaba del concepto del superhombre, el individuo que ha roto con todas las cadenas impuestas por la sociedad, el miedo y la debilidad. Alguien que ha dejado de vivir para complacer a otros y ha tomado el control absoluto de su existencia. No sigue reglas impuestas, crea sus propias reglas. No busca felicidad, busca evolución. No se conforma, transforma su realidad. El poder no es algo que se pide, es algo que se toma. El destino no es algo que se espera, es algo que se construye. La vida no es algo que se sobrevive, es algo que se conquista. Preguntas para reflexionar. ¿Qué decisiones has estado postergando por miedo? ¿Qué harías si dejaras de buscar comodidad y empezaras a buscar crecimiento? ¿Qué puedes hacer hoy mismo para empezar a tomar control absoluto de tu vida? El desafío final: rompe con tu viejo yo. Si realmente quieres cambiar, haz esto hoy. Toma una decisión importante sin pedir permiso. Haz algo que hayas estado evitando por miedo o pereza. Comprométete a no volver a ser la persona que fuiste hasta ahora. Este es el final de la serie, pero el comienzo de tu transformación. ¿Qué sigue después de esto? Si este mensaje resonó contigo, compártelo. Suscríbete para más contenido y sigue explorando tu verdadero potencial. No dejes que esto solo sea inspiración, que sea el inicio de una nueva versión de ti. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, vive con poder.